Buenas noches a todos, un gusto que estén aquí, dando este marco a los conferencistas que tenemos la suerte hoy de tener. Agustín Echevarne, que bueno, para muchos de nosotros es conocido, estos últimos 4 años ha venido varias veces a dar charlas a nuestra institución. Es uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, donde están grandes economistas de envergadura a nivel nacional. El currículum de él lo tienen, se lo hemos repartido, así no perdemos tiempo de estar leyéndolo y ganamos precisamente tiempo en enriquecernos con los que nos puedan comentar ellos con la vasta experiencia que tiene. Javier Canosa también es un experto que es abogado, bueno, experto internacional, inclusive en blanqueo de capitales. Ya lo van a poder leer sintéticamente en el currículum que ellos tienen. La idea es que primero Agustín nos va a tirar un panorama del estado actual de la situación como la ven desde la Fundación Libertad y Progreso, y posteriormente le va a dar pie a Javier para que vaya a fondo con el tema del blanqueo de capitales. Después, cuando terminamos, si querés, Agustín, les decís 2 o 3 líneas para no decirlas yo, que no estoy empapado, de lo que es la Fundación y Progreso, por si alguno se quiere suscribir y estar informado continuamente de los informes que hace la Fundación. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Yo prefiero hablar parado y así de paso nos vemos un poco mejor con los que están al fondo. Le voy a tratar de hacer un pequeño esquema de cómo estamos viendo la Argentina. Nosotros, bueno, que venimos hablando hace bastante tiempo, la verdad es que estábamos esperando que podía llegar a venir un cambio. En realidad éramos muy pocos los que creíamos que podía llegar a ganar Cambiemos. Me acuerdo que hicimos una reunión entre 27 economistas en abril del año pasado y el único que yo creía que teníamos chance de que gane Cambiemos fui yo, pero no había mucha sensación. Y además no es porque sabía mucho más que los demás, sino porque tuvimos suerte. O sea, en gran medida lo que ocurrió es que hubo muchos errores del oficialismo que permitieron que ahora tengamos este cambio. Y esto es muy importante para entender lo que está pasando en Argentina. Me parece que en Argentina lo que está pasando es que la gente se cansó de un gobierno que duró 12 años y que fue un gobierno bastante autoritario, ¿no? Que se metía mucho con el dedito en alza diciendo qué es lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, y si te ponías en contra te secaban el financiamiento si eras una empresa vinculada a la prensa o lo que fuera, y había un avance del Estado sobre las personas que fue fenomenal. Había, por el otro lado, un avance de los impuestos que fue impresionante, todos lo sufrieron. Provincia de Buenos Aires, impresionante el aumento de impuestos de todo tipo. Hoy hay 96 impuestos en Argentina, y mientras tanto fue aumentando muy fuertemente el gasto público, hasta llegar a un 50% del PBI, donde estamos hoy, cerca del 50%, es decir que lo que gastás en el Estado equivale al 50% de toda la producción de la Argentina, lo cual es mucho. Entonces, para lograr financiar eso, ¿qué tuvieron que hacer? Inventar una cantidad de impuestos y a los impuestos anteriores aumentarlos. Y hoy tenemos la segunda presión impositiva más alta del mundo. El único país que tiene una presión impositiva más alta que Argentina es la isla de Comoros, que si pregunto acá dónde queda, creo que yo no lo sabía, me metí en internet, Google. Hoy les puedo decir, Comoros es una isla chiquita en África que está entre Madagascar y el continente, ¿no? Bueno, ese es el único país del mundo que tiene más altos impuestos que Argentina. Dicho no por mí, sino por el Banco Mundial. Ahora, con un agregado. Nosotros tenemos más impuestos que los países nórdicos, que Suecia, que Finlandia, que Noruega, pero con una enorme diferencia. A mis hijos yo los mandé a la escuela privada. En Finlandia, en varios lugares, la escuela pública es extraordinaria y no hay escuela privada, porque todo el mundo manda a la escuela pública. Ya que tenés impuestos altísimos, mandás a la escuela pública. Y la salud, yo la pago privada también. Cuando estaba la empresa, la pagaba la empresa, pero era parte del costo del trabajo. Con lo cual pagás 2 veces. Pagaste tus impuestos altísimos, que supone que ya contra eso deberían devolverte salud, educación, seguridad, que también muchas veces pagás seguridad privada. En estos lugares, en San Isidro, ¿cuántos de ustedes pagan seguridad privada? Varios, me imagino. ¿Cuántos? A ver. Terrible, terrible. Imagínense, seguridad es lo primero que tiene que dar el Estado. Si el Estado no brinda seguridad, olvidate, está haciendo todo mal.
porque eso es lo primero que tiene que hacer el Estado. Entonces, la primera función del Estado es la seguridad y la defensa. Y después la justicia. Justicia, cualquiera que tenga que ir a la justicia es de terror. Te sacan una casa, ¿no? Te invaden una casa en la provincia de Buenos Aires, en Pinamar, y estoy dando un caso conocido, tarda 3 años en recuperarla. Y la jueza de Dolores, para devolverte la casa, te dice, firmame acá. Y ahí dice que no podés perseguir penalmente a los ocupantes de la casa. ¿Cómo? O sea, te chantajea la jueza para devolvértela y si no, no te la devuelve. O sea, después de 3 años, ¿no? Esto es Argentina. Digo esto para entender dónde estamos. No estamos bien. Estamos muy mal. Estábamos camino a Venezuela. Y yo creo que realmente estamos en camino a Venezuela porque lo sé. Ahora vengo de Bolivia. Lo que está pasando en Bolivia es exactamente el modelo venezolano y es exactamente el modelo argentino. Eran las mismas leyes. Solo que acá logramos frenar algunas de esas leyes. Por ejemplo, en Bolivia no lograron frenar la ley que dice que a los jueces los tiene que nombrar por voluntad popular. Con lo cual, el que gana las elecciones, 50 más 1 de los votos, nombra a todos los jueces. República, 0. División de poderes, 0. O sea, entre otras cosas, eliminaron la palabra república del nombre de Bolivia. Ya no se llama más la República de Bolivia. Eliminaron el nombre. Ahora es el Estado multiétnico, no sé cuánto, plurinacional de Bolivia. O sea, eso es lo mismo que hicieron en Venezuela y es lo mismo que hicieron hacer acá. Pero ustedes se acuerdan, tuvieron 3 marchas. Las 3 grandes marchas, en una frenamos esto, que fue el 18A. El 13 de septiembre frenamos la reelección. En Bolivia no la frenaron, cambiaron la constitución y pusieron la reelección. Como ahora se acaba el reelecto, la quiere volver a cambiar. Entonces quiere hacer la reelección. El pueblo le acaba de decir que no. ¿Y qué dice Evo ahora? Bueno, voy a hacer un referéndum de nuevo y ya voy a arreglar, no se preocupen. Y en todos lados se va por Bolivia y dice que Evo se va a ser reelecto en el 2019, creo que eso, no sé cuándo. Este proceso, que tienen varios países de América Latina, Nicaragua, el presidente de Nicaragua acaba hace un par de meses atrás de despedir a todos los diputados opositores, a todos, 100%. En Bolivia, los diputados opositores, todos los líderes, tienen entre 25 y 35 juicios. O sea, la justicia nueva, todos los jueces electos, actuando en contra de los jueces opositores. Ese es el camino que iba a la Argentina. Por eso si me dicen si estoy contento o no, les digo, estoy feliz. O sea, hay un real cambio. Pero ahora vamos un poco a si tenemos chances de volver para atrás. Y acá tenemos un problema inmenso. La cultura argentina es la misma que la que nos llevó el año pasado al lugar donde estábamos. No han cambiado las ideas. La gente sigue creyendo lo mismo que creía el año pasado. Sigue creyendo que el Estado es una especie de Dios al cual le puedes pedir cualquier cosa y te lo tiene que conceder. Cualquier cosa, cualquier problema que haya, el Estado tiene que resolverlo. Y entonces el Estado le tiene que resolver la educación, la salud, cualquier cosa, el desempleo, el empleo, todo. Hoy, por ejemplo, en una charla en la FURP, me estoy yendo de tiempo, ¿no? ¿Cuántos minutos? No, porque todavía no empecé, esta era la introducción. Pero bueno, hoy una charla en la FURP, que es donde se juntan una beca que se da internacionalmente para mandar a políticos argentinos jóvenes que están empezando su carrera política a Estados Unidos. Por lo tanto, los que vienen están con muchas ganas de mostrarse muy bien, porque hay, 100 personas. Y de pronto, dentro de la charla iba dando por distintas cosas y de pronto digo que en una economía el empleo se genera, y voy contando algunas cosas. Y alguno preguntó, ¿pero usted cree que el empleo se genera solo? ¿No? Y yo digo, pero por supuesto, no lo genera el Estado. Carcajada general. Esa carcajada general es lo que explica lo que es la Argentina. Ninguno de ustedes que están en el sector inmobiliario creo que van a pensar, porque los han trabajado, saben lo que es juntarse trabajo. Ustedes armaron algo, salieron de alguna parte, alguno tenía tradición o no en el tema, pero si no, empezó solo y salió a la calle y empezó a buscar su propio trabajo. Nadie inventó ese trabajo para ustedes, ¿o sí? Entonces, ellos creen, los políticos, creen que ellos inventan los trabajos, que todo lo hace el Estado. Esa es la cultura de la Argentina en gran medida. Digo para entender dónde estamos posicionados. Ahora vamos un poco a la economía, los datos un poco más duros.
El gasto público aumentó en los últimos 15 años de 30 a 47% del PBI. Según las medidas, nadie sabe cuánto es el PBI, les aclaro, pero entre 47 y otros economistas dicen 50%. Más o menos la mitad de la economía. Los impuestos aumentaron al 43%. Es decir, con todos estos impuestos fenomenales que nos han puesto y que nos siguen aumentando todos los días, no alcanzan a pagar la cuenta. Y el 7% es déficit fiscal. Y además, una parte se paga con inflación. Ese 40% de inflación que tuvimos en los últimos 12 meses. Esto es lo que pasa en Argentina. ¿Qué significa esto en los últimos 15 años? La gente que recibe un cheque del Estado pasó de 8 millones a 20. Perdón, de 7 millones a 20 millones de personas que hoy reciben un cheque del Estado. De 3 millones y medio de jubilados a 7 millones de jubilados. De 2 millones de empleados públicos a 4,2 millones de empleados públicos. De 1 millón de planes sociales en una década de crecimiento, con precios de los commodities fenomenalmente buenísimos y con tasas de interés cero, con un viento de cola increíble, los planes sociales aumentaron de 1 millón a 8 millones y medio. Suman y tienen 20 millones. Y del otro lado los que pagamos impuestos. Había 7 millones que pagan impuestos en el sector privado formal, incluyendo monotributistas, que seguramente alguno de acá es monotributista, ¿no? Y hoy somos 8 millones. Es decir, 20 que reciben cheque del Estado, 8 que pagamos. Señores, no cierra, no cierra, no cierra por ningún lado. Ahora, ¿qué ha hecho este gobierno? Bueno, este gobierno aumentó 1 millón de personas las que reciben un cheque del Estado. Y para el año que viene va a aumentar 1 millón de personas más, con esta asignación universal para la vejez. Ahora aumentaron la asignación universal por hijo. Los números no cierran. El ministro nos dice que nosotros hacemos mal los números, ¿no? Pero estos números son la realidad. Son los números. Por ejemplo, el gobierno calcula que la cantidad de empleo público son 3 millones y medio, porque eso es lo que figura en los datos oficiales. Nosotros calculamos 4,2 millones. ¿Y dónde lo sacamos? Muy simple, tomamos el último censo donde la gente dice dónde trabaja. Y la gente dice que trabaja en el Estado. Entonces, ¿a quién le creo? ¿Al censo o le creo al ministro de Trabajo, que es amigo mío, buena persona, excelente persona? Yo sé un montón de gente que trabaja en el Estado que tiene otro tipo de figuración, monotributistas. Por ejemplo, la AFIP, el 40% de los que trabajan en la AFIP son monotributistas que persiguen a los que están como monotributistas en otras empresas. Es decir, el principal empleador en negro es el Estado. Esto es lo que hay que entender de lo que nos está pasando. Tenemos un problema sideral. Por ejemplo, una chica que trabaja para mí, que hace prensa, también hace prensa para el Ministerio de Trabajo. Lo cual puede ser monotributista y trabajar para dos personas que te pagan. Perfecto. Con una pequeña salvedad. Figura en el presupuesto de la Universidad de La Matanza. ¿Ok? Eso es el Estado argentino. Es miserable, es mentiroso. Es un exceso, no es que hay un 10% de ñoquis, hay un 70% de ñoquis. Pero el 70% de ñoquis es porque son capas de gente que van trabajando, agregándose al Estado. Y lo que estoy diciendo es, en algunos lugares, no en todos los lugares, pero para dar casos concretos. Educación. Tenemos 1.200.000 maestros. Si comparamos con Australia, Australia tiene 3 veces menos maestros por alumnos. 1/3. Y sin embargo, la calidad de la educación de Australia está allá arriba y nosotros acá abajo. Entonces, tenemos que empezar a repensar los temas. ¿Pero por qué? Porque tenemos un estatuto del docente que hace que tenés un montón de posibilidades de ferias, de esto, del otro, qué sé yo. Y después, ¿qué es lo que pasa? Les pagamos mal. Los maestros deberían ganar el doble. Si nosotros tuviéramos 1/3 de los maestros, les pagamos el doble, tenemos mucha mejor gente, más incentivada, más contenta, que no necesita ir dando vueltas como los maestros taxis que tienen 3 lugares para dar vueltas, porque no les da abasto, con un solo sueldo no pueden, y entonces terminan siendo malos maestros en los 3 lugares, pero no porque sean malas personas. Por ahí son divinos. Esa misma persona en Australia sería un gran maestro. El problema es el sistema. El sistema te lleva a que tenés un grupo de sindicalistas que te van dando supuestas prebendas que te permiten ir incrementando los beneficios que te están otorgando, pero la consecuencia es que cada vez te pagan peor. Y entonces finalmente tenés muy malos salarios y tenés que meterte a usar todas esas prebendas que te dieron. Aunque hubieras sido una persona que en otras circunstancias serías un muy buen profesor que de ninguna manera harías huelga a los chicos y no les darías clase. Eso no existe. En ninguna parte del mundo, o muy pocas partes del mundo, los docentes hacen huelgas a los chicos.
O sea, no existe. Entonces, otro tipo de huelgas. ¿Qué pasa para adelante? El gobierno eligió el modelo gradualista, electoralista. Entonces, lo que quiere es ganar las elecciones el año que viene. Yo creo que le va a ir bien. Este año, ¿qué pasó? Duplicó la inflación, pasó del 24 al 44%. Hay recesión, ustedes no se los tengo que contar. Más o menos el PIB va a caer un 2% este año. Creo que va a empezar una cierta reactivación el último trimestre, que empieza ahora, porque básicamente algo que hizo muy bueno el gobierno es que bajó los impuestos al sector agropecuario. El sector agropecuario reacciona muy rápido y este año vas a tener un 40% arriba la cosecha fina. Y 40% arriba la cosecha fina hace que un montón de sectores empiecen a recuperarse. Obviamente venta de agroquímicos, maquinaria agrícola, pero también los servicios vinculados como el secado del grano, el transporte, hay un montón de cosas que se aumentan. Y eso se va a dar en este último trimestre. Con lo cual ahí tenés un sector, algo que va a ser positivo. Un segundo tema positivo es que Brasil está empezando a dar la vuelta. Y un tercer tema positivo es lo que vamos a hablar hoy, que es el blanqueo. Y yo creo que el blanqueo, y a esto voy, y que es el motivo de la charla, y ya después le paso la palabra a Javier y dejamos las preguntas para todo lo que quieran. Podría hablar 2 horas de economía, pero me encanta, pero la idea de hoy es el blanqueo, y yo sé que ustedes están impacientes por escucharlo a Javier más que a mí. Pero lo que quiero decir es lo que significa como oportunidad para Argentina. El origen del blanqueo es muy simple. Como desde que yo nací para acá, cada X años el Estado nos robó. Yo justifico plenamente a la persona que oculta su dinero, desde el punto de vista moral, para mí, 100% bien. ¿Por qué? Por una cosa muy simple. Vino Alfonsín, nos puso el ahorro forzoso. O sea, tus ahorros te los sacaron. ¡Pum! Totalmente ilegal, una cosa ridícula, ninguna juez podría haber aceptado eso. Tu ahorro se lo quedaba el Estado y te daban un bono que no valía nada. Pero no lo hizo solo Alfonsín, después vino la hiperinflación, o sea, si tenías la plata en el bolsillo también te la robaban. O sea, te robaban la plata que tenías en el banco, te robaban la plata que tenías en bonos, te robaban la plata que tenías en el bolsillo. Pero después vino Menem, ¿y qué hizo? El plan Bonex, lo mismo. Te devolvió un bono que en ese momento valía 12 centavos. 12 centavos, o sea, la persona rica por ahí se los quedó hasta el final y cobró. Pero el que necesitaba la plata, lo mataron. Al pobre lo matan siempre en Argentina. Lo mataron, pero no terminó ahí, porque el robo es permanente en Argentina. Después vino, obviamente, el corralito, el corralón, el default serial. Durante 15 años no te pagaron nada algunas personas y encima les dicen buitres. O sea, una cosa... O sea, encima los insultan. Es decir, Argentina es un estafador serial. El Estado argentino es un estafador serial. Es una realidad. Es una realidad. Es una estafa permanente. La inflación es otra estafa. Es un impuesto que le ponen a los más pobres, ¿no? Y te sacan, ¿cuánto? Desde el primer gobierno de Perón para acá, la inflación promedio de la Argentina fue 70% anual. Excepto la década de 90, durante unos pocos años, que pusieron plan de convertibilidad con inflación cero, y por eso hoy ese plan tiene que ser crucificado en Argentina. Porque la inflación es lo que quieren los políticos. Entonces lo que hay que hacer es hablar mal siempre de los 90. De cualquier cosa que hables, vos estás hablando, vos querés volver a los 90. Nada que ver, yo no soy peronista, no quiero volver a Menem ni nada por el estilo. Pero simplemente constato que fue la única década que tuvimos inflación cero. El resto, el promedio es más arriba de 70, porque 70 es incluyendo esta década. Con lo cual, el año que viene se reactiva la economía, la inflación baja. Yo creo que es razonable lo que dice el gobierno, que la inflación puede ser cerca del 17%. El gobierno quiere una reactivación del 3,5%. Yo no sé, no le puedo poner una cifra porque no soy adivino, pero creo que es una cifra razonable, que puede ser, que a través de 3,5% de crecimiento puede andar. En esas condiciones, yo creo que el gobierno puede ganar las elecciones. Sobre todo porque vas a comparar contra elecciones que habían salido muy mal. No las últimas, sino las anteriores. Con lo cual, para lo que es Cambiemos, van a mejorar la cantidad de diputados en el Congreso. Dicho esto, no van a conseguir mayoría ni en diputados ni en senadores. Entonces, si todo lo que están esperando es para tener una mejoría en el Congreso, para empezar después a hacer los cambios, es relativo. ¿Qué cambios hicieron? Sabíamos que partíamos de un 7% de déficit fiscal. Bajaron, como les decía, 1,5 puntos los impuestos al campo. Para compensar los impuestos, aumentaron las tarifas. Pero la gente dijo, no, las tarifas no, lo que a mí me regalabas me lo seguís regalando. Entonces, fueron para atrás con las tarifas, ahora avanzan un poquito, qué sé yo.
Todavía las tarifas en Argentina siguen siendo las menores de América Latina y posiblemente del mundo, salvo Venezuela. Venezuela es peor. Pero simplemente lo que quieren hacer es cobrarte lo que quieren. Pero eso lo hicieron muy poquito. Con lo cual el déficit fiscal de este año va a ser parecido al del año pasado. Ahí no cambió nada. Cuando hablan en la televisión del flor de ajuste, de este ajuste salvaje de los neoliberales, no empezó. O sea, no empezó, apenas empezó, un chiquitito así. Y para el año que viene, que iba a empezar un poquito más, ya el ministro acaba de decir que aumentó lo que preveía. Preveía que iba a bajar al 3 y pico % y ahora va a bajar, vamos a tener un déficit de 4,2. Pero ese que habla de 4,2 es el déficit primario, porque esos no incluyen los intereses, como si no fueran déficit. Sumale los intereses y ya estamos en 6. Sumale el déficit de las provincias y ya estamos en 7. Sumale el déficit del Banco Central y el año que viene vamos a tener 9 puntos de déficit fiscal. No cierran, las cuentas no cierran. Lo que estamos haciendo es endeudándonos como tantas veces antes y por lo tanto esto requiere un cambio verdadero. Ese cambio todavía empezó desde el punto de vista institucional y lo felicito y me pellizco todos los días cuando veo que no está Aníbal Fernández en la provincia de Buenos Aires. Pero lo digo de verdad, ¿no? Y ahí digo, cada vez que me enojo con Mauricio digo, bueno, gracias Mauricio, esto te lo debo y está bien. Y María Eugenia, todo bien. Pero la realidad es que los números no cierran. Entonces, si no cierran los números, dentro de 4 años o en algún momento va a venir un shock internacional, que en algún lado va a pasar, y entonces nos vamos a dar cuenta que necesitamos ese año 30.000 millones de dólares como este año para financiar el revolving de la deuda, y no nos vamos a tener. Y ahí vamos a volver a confiscar cosas. Entonces, ¿qué digo? Yo creo que esta para nuestra generación, más o menos de los que estamos acá en promedio, es nuestra última oportunidad. Después, cuando lleguemos a los 70, a los 75 años, bueno, o 80, no sé. Pero realmente esta es una oportunidad importante. Y creo que el blanqueo va a ser exitoso. Se están abriendo cantidad de cuentas todos los días para hacer el blanqueo, pero el blanqueo se lo van a ver exitoso el último día de diciembre. El 31 de diciembre va a haber mucha gente que ahí va a blanquear. Y creo que pueden ser tal vez 60.000 millones, como se está hablando ahora, no lo sé, pero son cifras que pueden ser factibles. Y eso le va a dar un punto del PBI para el año que viene en términos fiscales, no es mucho. Y además ya se lo gastaron, se lo van a dar a los jubilados. Pero eso va a ser parte de la mayor demanda de consumo el año que viene. Yo no soy de los que creen que la economía crece por el consumo, pero bueno, en la función de ellos creen que va a tener una pequeña mejoría. ¿Me pasé mucho? Ah, bueno, entonces voy cerrando. Quería hablar 20 minutos. Entonces, lo que yo ahora últimamente estoy haciendo de coach para empresarios, ¿no? Que ahora está de moda. Entonces a veces me invitan para que haga de coach. Y yo les hago meditar, no se preocupen, no los voy a hacer meditar ahora, 3 minutos y ponernos en blanco, ¿no? Y pensar después en las segundas oportunidades que nos da la vida. A veces es un segundo matrimonio, a veces es una segunda oportunidad que me doy de hablar con mi hijo, que no tenemos buen diálogo. Otro te puede decir cosas que me han aparecido, ¿no? Segundas oportunidades. Yo creo que tenemos una oportunidad fenomenal en los 90, desperdiciada, salió mal. Cuando yo miro, en mi caso, qué hice en los 90, y lo hago por mí, y qué no quiero volver a hacer ahora. En los 90 me dediqué a ganar plata, y gané mucha plata. ¿Y qué es lo que no hice? Esto. No hablé con la gente, no me ocupé de la Argentina, no me ocupé de debatir las ideas, no me ocupé de ser un ciudadano. Yo lo que les pido a los que decidan, sobre todo a los que decidan blanquear, sepan que estamos en una situación complicada, que no ahora, porque ahora las tasas de interés están bajísimas y todo este desequilibrio se puede financiar, pero en algún momento no lo vamos a poder financiar y van a volver a meternos la mano en el bolsillo. Y eso se lo va a contar él. No, porque yo creo que hay que blanquear por varias cosas. Hay 2 motivos principales. Ahí le robo una partecita de la charla de él, ¿no? Pero un primer motivo es porque hay una presión internacional fenomenal, o sea que todo lo que son cuentas internacionales y demás es una cuestión de tiempo, pero va a ser público. Ya hoy tenés un riesgo adicional, que son los hackers, que ya lo han visto, mostraron las cuentas del HSBC, después los Panama Papers, y nadie sabe cuáles son las próximas que van a mostrar, pero va a haber una gran cantidad. Y luego, poco a poco, va a ser cada vez más difícil manejar dinero negro, hasta que algún día los políticos van a decidir eliminar el dinero físico.
Y es muy probable que ocurra, por cómo va avanzando el mundo, el Estado sobre la vida de las personas. Entonces, cuando te eliminan el dinero físico, todo ese negro que tenías no lo vas a poder usar. Entonces, eso puede ocurrir. ¿Cuánto va a tardar? No sé, pero puede ocurrir. Tal vez alguien empiece a ir nuevamente a acuñar monedas de oro. Entonces, que el oro va a ser una moneda privada y no del Estado. Pero mientras las monedas sean estatales, ellos pueden decidir hacer lo que quieran. Y lo van haciendo. En Europa se está hablando de eliminar el billete de 500 euros. ¿Por qué? Porque ahora los bancos te pagan tasas negativas y entonces la gente se saca el dinero del blanco y lo pone en el mismo banco pero en una caja de seguridad. Ya están tan sobrepasados las cajas de seguridad de euros físicos que están queriendo que reduzcan ese dinero. Están viendo de qué manera pueden obligar a la gente a meterse en los bancos a tasa negativa, ¿no? Ese es el tipo de cosas que están pasando en Europa, en Japón, o sea, es a nivel mundial. O sea, que hay una presión muy fuerte de los estados sobre los ciudadanos. Y entonces, pero el segundo motivo, importante para mí, es que, le decía, es volver a entender que esto es una oportunidad. Y para mí es la oportunidad de tratar de tener un país como la gente, un país que sea vivible, un país donde el Estado funcione bien, donde los impuestos sean razonables, pero eso requiere que nos metamos a entender estos temas, primero, y a trabajar en política. Yo no digo a ser políticos, pero apoyar a gente que estén llevando estas ideas adelante. O sea, a la gente que empiece a hablar en televisión, a decir estas cosas, a explicar que esto no funciona de la manera que vamos, y que vamos muy mal, y que esto lleva ya 80 años, y que está pasando en muchos países de América Latina. Pero también es cierto, en algunos llegaron al límite. Venezuela es un desastre fenomenal. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué en Venezuela llega a tal nivel de desastre y no logran sacarse a Maduro de adelante? Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible? Las estanterías de los supermercados están vacías, la inflación de este año va a ser del 1000%, ¿no? 1000%, pero el tipo de cambio está fijo, o sea, una cosa ridícula. Es decir, por eso están las estanterías vacías. Ese caos fenomenal, ¿por qué no lo voltean a Maduro? ¿Por qué no se cae? Bueno, legalmente hicieron todas las cosas que hay que hacer, hay un referéndum revocatorio, pero Maduro no les acepta las firmas, entonces sigue estando, etc. Pero lo que no hay son líderes, porque los líderes se fueron, los ricos se van, el capital se escapa, se fueron 2 millones de personas de Venezuela, están en Miami, en otros lugares, no queda nadie con el poder y la convicción, y los pocos que quedaban o los metieron presos o los mataron en las calles, y entonces liquidan a los líderes. Por eso es importante hacerlo ahora y no esperar a que llegue ese momento. Yo realmente creo que Argentina de alguna manera está yendo en ese camino, aún hoy, porque lo veo en la mentalidad de las personas en todas las charlas que doy. Yo a todos les pregunto, se los puedo hacer aquí, no sé si alguna vez ya lo hicimos. ¿Quién conoció o habló o escuchó hablar o más o menos estudió la teoría de Marx de la explotación? Levanten la mano los que escucharon hablar de la teoría de Marx de la explotación. ¿Vos no escuchaste hablar de la teoría de Marx de la explotación? No te creo. ¿Vos tampoco escuchaste? ¿Nunca hablaron? ¿Pero nunca escucharon hablar de Marx? Ah, bueno, todo lo que escucharon hablar de Marx es la teoría de la explotación. O sea, la plusvalía, etc. Pero yo les pregunto, ¿quién refutó a Marx? ¿Quién me lo puede responder? Marx escribió El Capital en 1867 y fue refutado en 1871. Nunca logró levantar la refutación y por eso nunca publicó la segunda parte del Capital. Pero en Argentina todavía eso no se enseña, ¿no? Entonces tenemos un problema fenomenal en Argentina. Necesitamos que apoyen a la gente que están entendiendo los verdaderos problemas más básicos que tiene Argentina, ¿no? Yo termino con eso. Gracias. Al final, cuando termina bueno, Agustín es una estrella de Intratables. Lo pueden ver a menudo. Es muy locuaz, la verdad que es difícil hablar después de Agustín. Yo tengo una presentación sobre el blanqueo, el sinceramiento. Tiene miles de aristas, miles de cuestiones para comentarles, para explicar.
Vamos a ir de menor a mayor. El contexto, les doy el contexto del sinceramiento, esta presentación parecida, y tengo el PowerPoint para enviárselos a los que quieran después. El contexto nacional e internacional del sinceramiento fiscal. Argentina, como explicó perfectamente Agustín, tuvo un golpe de suerte en noviembre. A veces la historia, viste, con la película esa de Woody Allen, de la pelota que caía de un lado del otro, como era Match Point, y se dio por el 1,84% que ganó el gobierno de Mauricio Macri. Este gobierno tiene un plan, tiene un sistema, yo creo que ellos tienen un esquema. Dentro de ese esquema estaba el tema del cepo cambiario, que lo resolvieron en una semana, luego en febrero los holdouts, y lo que seguía era el blanqueo. Había proyectos dando vueltas, miles de proyectos. Finalmente triunfó, o se quedó con este, que salió, que incluso fue bastante debatido. A mí, antes que nada, me gustaría comentarles que la cantidad de gente que hay acá me da la pauta de que el blanqueo va a andar bastante bien. Y que es un tema, a mí me pasa que al jardín de mi hija me pregunta por el blanqueo, me pregunta todo el mundo preguntando por el blanqueo. Así que viene el blanqueo, el sinceramiento con un propósito doble, que es, por un lado, lo ataron, y esto, no sé si se acuerdan, Pichetto dijo, nosotros tenemos un proyecto, nosotros los peronistas, decía Pichetto, tenemos un proyecto mucho más generoso. Ellos decidieron atarlo a el pago a los jubilados, la reparación histórica a los jubilados, con los recursos que surjan del blanqueo. Que me decía alguien que está manejando en el ANSES ese fondo, me dice, tenemos un déficit de 7.000 millones de dólares. Es decir, que necesitamos un blanqueo, por lo menos, ellos calculan el 8, ¿no? Entre inmuebles y efectivo, un blanqueo de 80.000 millones de dólares. Así que el objetivo era la reparación histórica a los jubilados, incentivar la economía, como explicó Agustín, y por otro lado, llegar a un contexto internacional, también, como explicó Agustín, de mucha presión hacia los fondos no declarados. Históricamente, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, Suiza se transformó en el país, en el refugio de los ahorros de las personas. Un sistema estable, una democracia de 700 años. Luego se fueron creando otros centros financieros internacionales y estos centros financieros internacionales, a partir del año 98, la OECD es el grupo de los países desarrollados que se reúnen en Francia, en París, empezaron a atacar a partir del año 98 los llamados paraísos fiscales. Recientemente, bueno, después el G20, en la reunión del 2014, dijo, se ha acabado. No me quiero extender mucho, voy a decir esto. En el año 2010, el gobierno de Obama sanciona una ley FATCA, Foreign Account Tax Compliance Act, que es una ley que obliga a todos los bancos extranjeros a informar los fondos de personas, ciudadanos o residentes fiscales de Estados Unidos al Tesoro americano. Y si no lo hacen, le ponen una multa, bla, bla, y firman unos acuerdos de intercambio de información. A partir de esta ley, que funciona, digamos, de forma radial, es decir, toda la información va hacia los Estados Unidos, a partir de esta ley, en la OECD dicen, uy, qué buena idea esta, hagámoslo a nivel global. Y la OECD crea este mecanismo, un convenio multilateral de intercambio automático de información. Que Estados Unidos firmó, pero aún no ratificó. No sé si quieren, en cualquier momento que me quieran interrumpir, por favor, no tengo problema con las preguntas. Cuando yo defino el sinceramiento a los banqueros o a los clientes, o a ustedes, yo diría que la principal característica de este blanqueo es su plasticidad, su elasticidad. Es muy plástico. El blanqueo anterior que hubo, tuvimos 6 meses sin blanqueo, si piensan. Tuvimos hasta el 31 de diciembre del 2015, los sedines, no hubo blanqueo, es decir, si nosotros tomamos, te diría, los últimos 10 años,
hubo muy poco tiempo que no tuvimos un blanqueo. En los últimos 10 años. Tuvimos el 2008 hasta el 2009, después en el 2013 el CEDIN hasta el diciembre del 2015, desde abril del 2013 hasta diciembre del 2015, y a partir del 1 de agosto oficialmente, este nuevo blanqueo hasta el 31 de marzo del 2017. Entonces decía, la característica de este blanqueo es la gran plasticidad. Plasticidad en cuanto a qué puedo declarar. En el CEDIN solo podías declarar moneda extranjera. ¿Qué puedo declarar? ¿Quiénes pueden declarar? Y cómo se paga el impuesto especial. En el CEDIN, como se acuerdan, no había un impuesto, había un impuesto implícito, si querés, el costo de liquidar el CEDIN. Ahora, yo no sé si, bueno, les comento todo, les tiro todo lo que por ahí a otras personas por ahí les interesa conocer. Yo diría que es importante al momento de asesorar sobre el sinceramiento tener en cuenta cómo se estructura el futuro, qué hacer luego del sinceramiento. Sobre todo teniendo en cuenta que la misma ley de sinceramiento prevé una reforma fiscal, prevé una comisión bicameral para reformar el sistema tributario argentino y prevé también un registro de entidades pasivas, es decir, que incluye a los fideicomisos, trusts, fundaciones, sociedades del exterior, etcétera, que reciban, digamos, que generen renta pasiva. Renta pasiva es la renta de alquileres de departamentos, de bonos, de acciones, de dividendos, etcétera, etcétera. Bien, este sinceramiento realmente ayuda a regularizar cualquier tipo de acuerdos privados. Típicamente en la familia yo pongo la casa a nombre mío o te deposito estos fondos, me los tenés vos porque no tengo cuenta en el exterior o no la puedo manejar, etcétera. Permite realmente decir que tu casa es mi casa o que mi casa es tu casa, ¿no? Directamente. Se pueden realizar presentaciones sucesivas, es decir, puedo decir, declaro un poquito hoy, entro mañana, vence el plazo justamente, para abrir la famosa cuenta especial para los fondos en efectivo. Se prorrogó un poquito hasta el 24. Ok, bueno, se prorrogó un poquito, esto lo venía, la verdad que estoy atareado. ¿Cómo? Sí, no. Y le decía a Agustín, hay que esperar hasta el último momento porque puede cambiar cualquier cosa en cualquier momento, incluso hasta el 31 de diciembre del 2017, hasta el 31 de marzo del 2017. Entonces, se pueden hacer presentaciones sucesivas, es decir, puedo ir incorporando, lo que no puedo es sacar, incluso hay una aplicación en la página de AFIP es un simulador. Ahora, no simulen con el verdadero, porque una vez que entré no puedo ir para atrás, ¿no? Claro, sí, no te puedes arrepentir, ¿no? Retroceder. No funciona. Y bueno, y sí, algunas de las fechas de vencimiento ya incluso, bueno, ya bien la de la cuenta especial, el bono tasa cero, que al principio todo el mundo les parecía genial, no tuvo ninguna suscripción, o tuvo muy baja suscripción, no sé si entró, creo que cero. Bien, ¿quién puede aplicar? Pueden aplicar personas físicas, ahora se llaman personas humanas en el Código Civil, para diferenciarnos de los animales, de las personas animales o robots, sucesiones y sociedades residentes en la Argentina. Las personas, cabe aclarar que en la reglamentación se incluye también a personas que al 22 de julio no hayan sido residentes fiscales argentinos, pero que puedan demostrar o puedan domiciliarse en la Argentina. En el caso de las sociedades, deben estar incorporadas y existir al 31 de diciembre de 2015, ¿no? Claramente, porque el balance que vos tenés que presentar para las sociedades es el 31 de diciembre de 2015. Bueno, sí, individuos y patrimonios, fideicomisos al 22 de julio, etcétera, etcétera. Prevé
el sinceramiento, lo que llama el corrimiento del velo societario, pierce, la perforación del velo corporativo. Entonces, si yo tengo una estructura societaria en el exterior, por ejemplo, para tener activos financieros o activos... Yo venía para acá y venía pensando qué les puedo agregar valor a los martilleros. Y se me ocurre que hay 3 aspectos para mencionarles, que le pueden agregar valor. Después, los detalles, sí, las sociedades extranjeras, puedo sacar el velo y incorporar, declarar esos bienes directamente a nombre mío. Pero volviendo al tema de qué les puede agregar valor a ustedes, yo creo que hay 2 cosas. En primer lugar, o 3 cosas. En primer lugar, para el que deposita efectivo, tiene que mantener los fondos durante 6 meses. La idea de la fecha, el vencimiento tan corto del 31 de octubre, cuando le preguntás a Abad o a los funcionarios de AFIP, te dice no. Si nosotros extendíamos la posibilidad de depositar efectivo hasta el 31 de marzo de 2017, se iba a generar fondos negros durante este periodo y se iban a blanquear a tasa del 10 en lugar del 35. Es decir, iba a entrar gente con fondos generados luego del 22 de julio de 2016. Por eso, la fecha de corte del 31 de marzo para los fondos en efectivos. Esos fondos en efectivo tienen que mantenerse depositados durante 6 meses. Ahora bien, si esos fondos yo los utilizo para comprar un bien registrable, un auto o un inmueble, digamos, salgo del corralito de 6 meses que me obliga el sinceramiento. ¿Se entiende o no? Es decir, que se puede usar para eso. Después, también me parece importante mencionar que los inmuebles no declarados tienen que tener una tasación de un martillero, que tiene que tener el quit y después el martillero tiene que validarla. Uno tiene que declarar el quit del martillero que hizo la tasación y el martillero la tiene que validar. Y respecto de los inmuebles en el exterior, que también supongo que alguno por ahí tiene su corresponsal en Uruguay o en Estados Unidos, no sé, hay que acompañar 2 tasaciones a fin de declarar inmuebles en el exterior, hay que acompañar 2 tasaciones de martilleros de la jurisdicción en donde se encuentra el inmueble. Es decir, digamos, Punta del Este y Brickell Avenue, Miami, ¿no? ¿No hay una prescripción por una propiedad después de 20 años o 30 años en el exterior, tanto Miami como Montevideo, como ¿no hay una prescripción? Depende, claro, depende. Hay una prescripción respecto de la ganancia del incremento patrimonial no justificado. Es decir, yo compro, a mí la AFIP me descubre un inmueble en Miami. ¿Y lo tenés hace 30 años? Lo tengo hace 30 años, perfecto. Ese bien, bueno, es interesante la discusión, pero vamos a generar un caso hipotético. La AFIP descubre un bien en Miami. La AFIP va a tener que demostrar cuánto vale ese bien para poder decirme, señor, usted no declaró los ingresos que generó para comprar este bien. No, pero lo compré en el año 81, es decir que esos ingresos ya están prescriptos. Ahora, usted sí me debe bienes personales de los últimos 6 años. Bueno, se cuentan 5 a partir del 31. Hay que fijarse bien, porque la ley de blanqueo anterior del CEDIN suspendía el curso de la prescripción. En fin, hay que ver bien la fecha. Se cuenta a partir del 1 de enero del año siguiente, ¿no? El vencimiento de bienes personales vence en abril. En abril de este año venció bienes personales 2015. Se empieza a contar a partir del 1 de enero de 2017 bienes personales del 2015, ¿está? Y ahí son 5 años, ¿está? Si está declarado en el país de origen, vamos a suponer que fuera Brasil o Uruguay, está declarado el bien. ¿Cómo está declarado? No está declarado el impuesto al patrimonio. Bueno, habrá que ver el tratado que tengas, digamos, por ejemplo, si es un bien en Brasil, hay un tratado con Brasil. Con Uruguay tenemos un tratado de intercambio de información. Con Estados Unidos no tenemos tratado. Habrá que ver el caso, ¿no? A ver. No, pero una cosa es que yo pague el impuesto a la renta. Una cosa, hay que ver bien el impuesto. Una cosa, ¿entendés?
hay que ver bien el impuesto. Una cosa es que yo pague el impuesto inmobiliario de Guarulhos o de Río de Janeiro, y otra cosa es que pagué bienes, el impuesto sobre los bienes. Y hay que ver que si el tratado incluye especialmente... No. Si hay tratados se pagan, justamente los tratados son tratados para evitar la doble imposición. Sobre algunos impuestos, no sobre todos los impuestos. Si no hay tratado, hay que pagar en los dos. Lamento. ¿Cómo? Hay cosas de esas para dejarlo que agarren, llegado caso, está buscando otro tipo de propiedades más recientes, más valor, y está publicado en los diarios el precio. No tiene que ir a nada. ¿Está pronto de eso? Sí. Digamos, yo creo, la verdad que el 5% para los inmuebles me parece alto incluso, porque haciendo la cuenta que cualquiera puede hacer muy fácilmente, dice, pará, 0,75 por 6, 7 años, digamos, me conviene correr el riesgo, pero bueno, no quiero tampoco abundar. Sí, qué interesante. A diferencia de que tienen los martilleros de poner el valor, ¿qué protección tiene el martillero ante la FIP en dispar de cotizaciones de un inmueble? Vos necesitas una sola tasación en Argentina. Sale entre 100 y otro puede pensar en 100. Y bueno, esa es tu profesión. Vos como martillero tenés que, digamos, hacer tu tasación conforme a las reglas de tu profesión. Si tenés un departamento, a ver, si tenés un mismo departamento, un mismo edificio, y un departamento está hecho bola y un departamento está hecho nuevo, y este le dio una tasación mayor, está justificado. No sé. Perdón. El que quiere hacer una pregunta, por favor, levante la mano. Yendo a lo específico del martillero en el blanqueo, más allá de todas las técnicas que vos podés explicar para qué sirve el blanqueo, es decir, la protección del martillero ante la FIP, en la evaluación del inmueble. No sé si me lo van a entender. Sí, yo te entiendo la pregunta y te la voy a contestar. La FIP, vos me decís, ¿qué pasa si yo hago una tasación que es inferior al valor de mercado y la FIP me agarra, me dice, venga por acá, usted hizo esta tasación, y que es inferior al valor de mercado? Bueno, ahí, ¿qué camino tiene la FIP? Primero, lo máximo que puede hacer la FIP es hacerte un juicio a vos, hacerte un reclamo, por decir, mire, usted actuó, le generó un perjuicio al Estado. Yo qué sé, ¿cuáles son las posibilidades de que la FIP haga eso? Ni idea. O sea, ni idea. Hacer la tasación bien, hacer la tasación conforme a las reglas del tasador. Dame un minuto. Termina de suceder lo que está preguntando este colega. Termina de suceder en Lomas de Zamora. Por eso nosotros decimos a nuestros colegas, muchachos, si nos equivocamos, que tenemos derecho a equivocarnos, a lo sumo equivoquémonos un 10% para arriba, un 10% para abajo. El que te dice, Carlos, mirá, esto sale 1 millón, poneme 400, 500, no, toma que te lo haga otro. ¿Por qué? Porque va la firma de ustedes, la firma de ustedes va certificada en la institución. Entonces la FIP de oficio, como nos pidió a nosotros por otro tema, judicialmente, recientemente, va a pedir tasaciones oficiales de la institución. Y la institución no se va a ver comprometida a decir, Juan Pedrito, tasaste esto que sale $1 millón, lo tasaste $500.000, bueno, corriste el riesgo vos, problema tuyo. Entonces, por el hecho de ganar un peso, no cometamos este tipo de errores porque nos vamos a perjudicar. Pero lo digo porque esto recientemente sucedió en Lomas de Zamora. Disculpame, pero... Respuesta, tasalo conforme a las reglas, bien, sin tratar de no... Creo que, perdón, aquí, supongo que el ente recaudador es AFIP, y AFIP tiene una base de datos llamada COTI, llamada justamente para medir el COTI, que es una obligación que tiene todo vendedor, para poder concretar la venta. Puede ser observable, la venta se hace, se realiza, pero termina siendo observable la información. Tiene una base de datos muy importante la FIP con COTI, de hasta la última cuadra y hasta la última hectárea y
y toda la Argentina está ahí adentro. Con lo cual, nuestra tasación en la declaración jurada va a implicar pasar esa fiscalización. Está bien, y en la Ciudad de Buenos Aires tenés algo peor que es el BIR, Valor Inmobiliario de Referencia, que el Estado ya te dice cuánto tiene que valer el metro cuadrado en tal lugar. Ahora, por eso, la tasación, hacela conforme a tu arte y oficio, que debe ser bien hecha. Sí, ahora, también, si me preguntás así, ¿cuál es la posibilidad de que la AFIP me haga un juicio porque hizo una tasación mal y recaudó menos? Creo que es baja. Creo que tienen otras prioridades y peces más gordos que agarrar. Pero bueno, una pregunta más. Yo tengo una pregunta respecto a cómo si un cliente, por ejemplo, tiene que tasar, tiene que hacer un blanqueo, pero tiene declarado en bienes personales el valor del lote, pero no la edificación. Entonces me dice, necesito tasar la edificación. Para nosotros una tasación es de tasación inmueble completa. O sea, para mí tengo un valor de lote y un valor de edificación, todo es el valor del inmueble. Ahora, él tiene que blanquear solo edificación. Sí. ¿Es correcto esto? ¿Es real que en la práctica hay que hacerlo? Porque los contadores acá tienen diferentes posiciones. A ver, voy a agregar una respuesta. ¿El terreno está declarado? Sí, terreno declarado en bienes personales. En bienes personales. No declaró la edificación. No, o sea, la mejora del inmueble, que es la construcción, como suele pasar en los barrios cerrados. Mira, es una buena pregunta. La reglamentación de AFIP habla de mejoras y edificaciones. Yo lo que haría si fuese martillero, diría, esta es la tasación del lote, y esta es la tasación del lote con lo que está arriba. La tasación de lo que está arriba es A menos B. Exacto. Punto. Pero la validación que tenemos que hacer en la página de AFIP, después, nosotros tenemos que ratificar un número. Sí. Y ahí es donde viene la discusión con el cliente. Si él dice, no, pero yo no quiero pagar el 10%, el 5% sobre el total del inmueble, porque ya declaré una parte. Entonces ahí es donde yo tengo que ratificar un valor que para mí no es el del inmueble, es solo la edificación. Pero vos, para mí, vos no incurrís en mal practice, en mala praxis, si vos decís que el valor de la edificación es el valor de la edificación. O sea, y esa es una regla de 3. Sí. Lote más inmueble. Eso no lo veo problema. Vamos, si querés, al segundo tema. Digamos, yo había dicho que el blanqueo es muy plástico, muy elástico, que es plástico por quienes pueden declarar. También es plástico por qué se puede declarar. Se puede declarar absolutamente todo, cualquier tipo de crédito, derecho. Hoy hablamos, incluso salió la resolución hace muy poco, el 14 de octubre, sobre las pólizas de seguro, que había una multa muy grande para los seguros en el exterior, hasta 25 veces el valor de la póliza. Eso también hay que liquidar la póliza, recibir el efectivo, no se puede tener más el seguro. Sí se puede declarar el oro físico, las pólizas de seguro, derechos. Por ejemplo, yo fui aportando plata para una construcción en Miami, en Punta del Este. Perfecto, eso se puede declarar como un crédito, no como un inmueble. El inmueble todavía no existe. Lo que tenés es un derecho contra el constructor. Lo único que está fuera son los fondos que están depositados en jurisdicciones riesgosas para el Grupo de Acción Financiera Internacional. El impuesto, ya esto lo conocen, 5% para inmuebles, 10% para inmuebles más activos financieros, más cualquier otro tipo de activo al 31 de diciembre. 0 hasta los 305.000 pesos, que no sé, alguien quizás va a declarar $20.000. Si tiene 5 hijos, tiene 15 hijos, por ahí suma un monto importante. 5% para los inmuebles y para los activos inferiores a 800.000 pesos. 10% hasta el 31 de diciembre y 15% hasta el 31 de marzo de 2017.
Ah, perdón, pensé que esto era... te lo explico más fácil. 0%, 305.000 pesos, que es el monto que era hasta el 31 de diciembre de bienes personales. ¿Tá? Pesos, 305.000 pesos. Son $20.000 aproximadamente. 5% todos los inmuebles y activos, otro tipo de activos, hasta 805.000 pesos, $53.000. ¿Inmuebles pueden ser donaciones, cualquier cosa? ¿Cómo se declararía eso? No, el inmueble, presentame el caso, un inmueble no declarado. En el caso, por ejemplo, que yo estoy hablando del caso de algunos clientes, tienen donaciones y lo quieren declarar. Tienen donaciones. Claro, reciben una donación. Pero la donación que recibiste tiene que estar inscripta. Sí. Y Ahí ya está declarado. O sea, tiene un bien, ya está, el bien lo tiene. Lo recibió por donación, pero lo tiene. Perfecto. Y no lo declaró. Y en el caso de que sea efectivo físico también se hace lo mismo. Sí, hasta mañana tenés que abrir la cuenta. No, pero por ejemplo, abuela vende y le deja a los nietos el efectivo. Es efectivo lo que tenés que declarar. Directamente se declara el efectivo. Sí. Y lo declaran los nietos, digamos. Sí. Y, digamos, en ese caso, ni siquiera hay que... Entonces, te digo, es muy flexible porque te permite resolver cualquier arreglo privado que exista entre los familias. Sí, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa con las sucesiones que pueden tener hasta 10 años, 12 años que no se han inscrito los bienes a nombre de los herederos? ¿Cómo eso ingresa como una sucesión normal o es un blanqueo? Mirá, es una buena pregunta. La sucesión, depende el tipo de sucesor que seas. Si sos un sucesor intestado, es decir, no hay testamento, el bien se transmite opelegui, se transmite en el momento de la muerte. Murió, se transmitió. Entonces, bueno, se transmitió, el valor fiscal de ese momento, yo qué sé, pasó un montón de tiempo, ya está. No, o sea... No se inscribió todavía. Bueno, no se inscribió, pero... Sí. La respuesta conservadora, a ver, vos tenés dos respuestas, yo te voy a decir las dos. La respuesta conservadora es blanquealo y listo, inscribilo y blanquealo. Si fuese mi casa, me animaría a defenderlo frente a la FIP. Como si fuera una sucesión normal. Claro, mira, yo este bien lo recibí hace 10 años. No se inscribió, ¿qué tiene que ver? Pero yo lo recibí en el momento de la muerte. Lo que hace es declarativo, es, digamos, lo que, no. Está bien, el concepto No. entonces... Ahora, si es una sucesión testamentaria es distinto. El testamento, viste que es a partir... No, herencia de intestada. Sí. Ok, bueno, sí, es eso. Claro, al fondo de todo, las profesiones. Sí, la verdad... perdón, les quiero avanzar un poquito con... ¿está claro cómo es el impuesto especial? 0, 5, 10, 15. ¿Está? 15 es a partir del 1 de enero del 2017 hasta el 31 de marzo de 2017. ¿Está? Bueno, los inmuebles siempre van a pagar el 5. Entonces, vos el tipo, el señor, el cliente va a tener un inmueble, $100.000, paga el 5%, paga $5.000. Efectivo, tiene otros $100.000, hasta el 31 de diciembre paga $10.000 y a partir del 31 de diciembre hasta el 31 de marzo paga $15.000. ¿Se entiende? En total paga 20, tiene, o 15. ¿Se entiende? Una cosa, volviendo al inicio de la charla, cuando hablaste de las rentas pasivas, que no entendí qué quisiste decir. Bueno, es interesante. La ley de blanqueo tiene la OECD, que es el grupo este que dijimos de los países desarrollados,
está generando otra política, otro ataque que se llaman los BEPS, que es la erosión de la recaudación del impuesto a las ganancias. Y una forma de erosionar la recaudación del impuesto a las ganancias es mediante la creación de estructuras en donde se deja la ganancia dentro de la estructura, para diferir o no pagar el impuesto a las ganancias directamente que me toca pagar a mí como persona, como residente de un determinado país. Entonces lo que dicen es que, lo que dice la OECD es que se llama compañía extranjera controlada, que las rentas pasivas de esas compañías se le van a atribuir directamente a la persona cuando la compañía o los fondos están en un país de nula o baja tributación o no cooperante, como se dice ahora, no cooperante con el intercambio de información fiscal. Y la renta pasiva es toda la renta, es decir, caso concreto para un inmobiliario. Si vos tenés una compañía de Estados Unidos que a su vez tiene una LLC, que tiene arriba una compañía en BVI y abajo hay inmuebles en Miami que se alquilan y se genera renta, alquiler de bienes en Miami, eso es una renta pasiva, ¿tá? Que después sube, cuando va subiendo, ¿tá? Entonces lo que dice este registro que crea la ley de blanqueo, que crea un registro de fundaciones, fideicomisos, trusts, etcétera, 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 que generen renta pasiva respecto de residentes argentinos. O sea, van a ser sujetos de tributación. Bueno, primero se crea el registro, ¿tá? Y dicen, creamos el registro y vamos a... y la AFIP va a reglamentar la forma y la modalidad, etcétera, etcétera, del registro. Todavía no lo reglamentó. Lo que parecería, por donde viene la mano, es que van a hacer que todas estas estructuras sean transparentes. ¿Ah? Eso es lo que yo creo hacia dónde vamos. Gracias. Hice un poco de La señora, el predicción. señor de cabello blanco acá en el medio, después Leandro Valencia y después vos. Esa es mi predicción, ¿qué va a pasar? Sí, dos preguntas. Si una persona tiene un 50% indiviso de una propiedad, ¿estoy pagando sobre el 50% indiviso ese 5% o me toma el total de la propiedad? Sobre el 50% indiviso, okay. El otro es un problema de... Ok, y otra cosa. Si una persona compró un fideicomiso, lo pagó, pero pagó con un 30% menos de lo que sale ahora la propiedad. ¿Sobre qué paga impuestos? ¿Sobre lo que pagó o sobre el valor de la propiedad? Y lamentablemente sobre el valor de la propiedad. Sobre el valor real. Sí, lamentablemente es así el blanqueo. Acá, Carlos, al medio. El señor que levantó la mano. Se paga sobre los derechos si no hay posesión. No. Después la pregunta, Julio. No, para aclarar. Es una aclaración. No tenés, después del micrófono, Julio. Sí. No, lo que él dice, o sea, si no se construyó el bien, está bien. No se entregó, si no tenés posesión, los derechos se pagan por lo aportado. Sí. No por el valor, porque no hay una tasación exacta. Pero tampoco te conviene porque pagas el 10. Tampoco te conviene porque pagas el 10. Pagas el doble de lo que es el aporte. O sea, es una especulación que hay que verla en el caso, ¿no? Pero bueno, sí, es válido el punto. ¿Qué pasa? Perdón. Sí, usted. Okay. ¿Qué pasa? Dele, pregunte. ¿Qué pasa con los inmuebles que uno compró y los puso a nombre de un tercero? ¿Yo los puedo declarar como que fue así realmente la operación? Sí, perfectamente. Y el tercero es lo que digo, la plasticidad, la verdad. El tercero lo que tiene que hacer es ratificar que eso es tuyo y vos lo declarás a nombre tuyo y tenés hasta el vencimiento de bienes personales del 2017, es decir, abril 2018, para que el inmueble esté a nombre tuyo. ¿Y qué impuesto pago? ¿El 5% en ese caso? El 5. Voy a hacer otro comentario. Voy pasando rápido. Voy a hacer otro comentario respecto de si me conviene, en el caso tuyo de la LLC en Miami, declarar las acciones de la LLC o declarar el bien. Si declaro las acciones, pago el 10%, si declaro el bien, pago el 5%. Ahora, si declaro el bien,
Ojo, porque después voy a tener que generar renta declarada, blanca, para pagar las expensas, que esto, que lo otro. Digamos, o voy a generar renta, voy a alquilarlo y voy a tener que pagar el 35% de esas ganancias. Si dejo dentro a la LLC se queda ahí, mientras no me distribuya dividendos no pago nada, es decir, que se alquila, hace lo que tenga que hacer y paga la misma LLC sus cuentas, mientras no me pague nada, no me distribuya dividendos con un acta, etcétera, no tengo que pagar impuestos a las ganancias. Cuando me distribuye tengo que pagar el 35% de impuestos a las ganancias. Bien, una pregunta más y avanzamos, así avanzamos rápido. No, dos últimas más, discúlpame Javier, porque la señora de allá contra la pared estaba pidiendo y llegándolo acá. Consulta, persona física que blanquea 305.000 pesos, no paga nada, pero esa misma persona blanquea un inmueble. ¿Se suman los 305.000 pesos? Se suma. Sí. Gracias. La señora. Un cliente que recibe una propiedad en donación, pero no tiene plata para poder blanquear. Y eso lo ponemos. Sí, es un drama. Entonces quiere vender porque no... Los bancos están ofreciendo crédito para blanquear. Hoy lo escuché por la radio. Te saca un préstamo. Es como el impuesto a la herencia. Sí. El impuesto a la herencia te lo cobran y vos por ahí no tenés el irás a un campo, no tenés el impuesto a la herencia. Yo les cuento, tengo... ¿Qué le digo así? Que saco un préstamo. Claro. O que lo venda, yo qué sé. Pero... ¿No queda otro? Bueno, les comento un poco, avancemos un poco, déjenme terminar y después hacemos todas las preguntas. Les comento un poco sobre el impuesto especial, cómo se puede pagar. El Bonar 17 y el Global 17 pagan la tasa del 10% hasta el 31 de diciembre. Hay mucha gente que ya los está comprando y los guarda hasta el 31 de marzo y los guarda. Total, vence en abril el bono, lo tenés ahí y esperás al 31 de marzo, pagás el 10% con el Bonar. El bono de 3 años tasa cero, que venció el 30 de septiembre, que no entró nadie. El bono mágico, que es un bono que si yo compro, es el bono que vence el 31 de diciembre del 2016. Si yo tengo que blanquear $300.000, compro $100.000 de este bono, blanqueé $300.000, es decir, se multiplica por 3. Y los fondos comunes de inversión locales destinados a energía renovable, pymes, en fin, cosas que ellos llaman de la economía real. En estos fondos comunes hay que mantenerlos por 5 años y se blanquea el 100%, hay que suscribir el 100% de los fondos a blanquear. Algo más que les quería decir sobre... bueno, sí, que el Banco Nación, para los pagos en el exterior, el Banco Nación abrió una cuenta especial para pagar en el exterior. Hay algunos bancos que no aceptan, no te hacen la transferencia, porque dicen, no, yo no, tuvieron un problema incluso con el Tesoro Americano, le dijo a la Banco Nación, vos estás usando mi sistema financiero para blanquear fondos y no me preguntaste. Y hay bancos que no aceptan porque dicen, no, yo no puedo hacerte esa transferencia porque estaría reconociendo que vos tenés fondos no declarados y yo no acepto que vos tengas fondos no declarados. Les comento algunas fechas clave. El 22 de julio del 2016 es la fecha de corte, la fecha de preexistencia de los bienes, es la fecha que se toma el valor del dólar, la fecha que digamos, la foto se saca al 22 de julio del 2016. El 30 de septiembre ya venció, es el día que vencieron los bonos tasa cero. El 31 de octubre es el límite para depositar el efectivo en la cuenta especial local de los fondos en efectivo locales. El 31 de diciembre vence el blanqueo del 10%, es decir, vence el costo del 10% y vence el plazo para suscribir el bono mágico, el bono 1x3. El 10 de marzo vence la fecha para suscribir los fondos comunes de inversión y el 31 de marzo del 2007 es cuando vence totalmente el blanqueo. Es muy flexible, etcétera, etcétera. En el caso, nuevamente, en el caso de la estructura extranjera, también te permite incluso, por ejemplo, vos tenés una estructura extranjera con 10 millones de dólares, 5 millones, con lo que sea, te permite declarar la estructura con una parte y la otra parte a título personal de las distintas personas.
Esto sirve ¿por qué? Porque la estructura hoy por hoy te permite diferir el pago del impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias que vos tenés, que fue un impuesto que se creó en septiembre de 2013, es el impuesto a la ganancia, la renta, digamos, la renta financiera, la ganancia de capital de la compraventa de acciones en el exterior. Ese 15% lo podés diferir con una estructura. A título personal, no. Y la estructura igualmente, cuando distribuye dividendos, paga el 35% de impuesto a las ganancias. Hay un sitio en la página de la FIP para practicar, como les dije, un simulador. No se pueden retractar. Les dije lo del Banco Nación. ¿Lo puede practicar tu hijo? Sí. Hay que presentar, en el caso de las cuentas bancarias al 22 de julio, si no se puede acompañar un balance un saldo de cuenta al 31 de julio. En el caso de las compañías, incluso las estructuras, si no presentan balance, hay muchas sociedades que no tienen obligación de presentar balance, no preparan balance, el representante legal puede firmar una nota diciendo el saldo de los activos de esta estructura al 22 de julio es X, y eso tiene carácter de declaración jurada. Los beneficios, no abundamos mucho en el tema de los beneficios, básicamente mata cualquier contingencia de impuestos, nacionales, y ley penal tributaria, ley penal cambiaria, etcétera. No así, conocí un caso antes de que se sancione acá en la provincia de Buenos Aires la adhesión de la provincia de Buenos Aires al sinceramiento fiscal, una persona que depositó en la cuenta especial $100.000 y le cobraron SICREP ingresos brutos. Como no estaba, le cobraron ingresos brutos por el tipo, no estaba todavía la ley de adhesión y se le cobraron. Muchas provincias están diciendo que van a adherir, pero no vemos, adhirió Córdoba, Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires. Salta dijo, vamos a adherir, pero vamos a ponerle otro impuesto especial del 10% a los bienes no productivos. No sé, ¿qué serán los bienes no productivos? Casi todo, pero la voracidad fiscal de algunos es muy creativa. ¿Qué pasa si me descubren bienes no declarados? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero entrar al blanqueo, quiero entrar con un poquito, no quiero levantar mucho la pared. Bueno, si te descubren menos de 305.000 pesos o menos del 1% de lo que declaraste, no pasa nada. Y tenés que pagar la diferencia y ahí se acabó. Si te descubren más, cae todo el blanqueo. Entonces es como una apuesta todo o nada, ¿no? Bueno, les comento un poquito de en qué quedó. Esta presentación estaba destinada a bancos en el exterior, pero también, como saben, se reformó el impuesto a los bienes personales. Bajó. También los que no entran al blanqueo pueden presentar el tapón fiscal, pueden adherir y decir, bueno, yo ratifico que mi declaración jurada el 31 de diciembre está ok, y esa ratificación surte los efectos del blanqueo. ¿Está? El impuesto a los bienes personales bajó al 0,75 para este periodo fiscal, 2016, 0,50 2017 y 0,25 para adelante. Bueno, impuesto a las ganancias sigue existiendo, impuesto a las ganancias de la renta de alquiler, habrá que ver el 35% con las deducciones que haya. La ganancia, como les dije, la ganancia de la renta financiera, ¿no? La compra de acciones en el exterior, paga el 15%, salvo que se trate de una acción o de un título de algo que además cotice en la bolsa argentina, una ADR. No, esto, no, lo de fideicomiso irrevocable o estructuras, si quieren, si surge una pregunta lo explico, no tengo problema. La ley, como les dije, crea un comité bicameral para analizar y evaluar la modificación a todo el sistema tributario argentino, para fortalecer la igualdad, simplificar la estructura, etc. Un montón de declaraciones. A mí me llamó la atención que dice que el objetivo es
disminuir la incertidumbre tributaria, no eliminar, sino disminuir, que haya un poquito menos de incertidumbre. La gente realmente, a veces no sabemos cuánto hay que pagar, etc. El registro, ya lo hablamos. Respecto del tema de intercambio automático de información, FATCA, cuentas en Estados Unidos, ¿les interesa que comente un poco eso o no? Entonces, vamos a la pregunta directa. Si alguno, ¿quién tiene ganas de saber sobre ese tema? Que levante la mano. Hay uno solo, listo. Después hablamos y te cuento todo lo que quieres. Sí, porque si no, se lo fuman todos. Es democrático. Bueno, ¿preguntas? Sí, ahí tenemos 3. La de A1 y levantando bien la mano para poder individualizarlo, por favor. Blanqueo, deposito $300.000 para comprar una propiedad. Un inmueble registrable con escritura cautiva lo puedo comprar. Un fideicomiso, teóricamente no. La pregunta es, un edificio construido con posesión, ya terminado, pero que la escritura va a venir dentro de 6 meses, 1 año, ¿se puede aplicar? Vos decís zafar de los 6 meses. Aplicar el zafar de los 6 meses, del corralito ese de los 6 meses. Mira, es una buena pregunta. Y la respuesta la tengo en algún lugar de mi cabeza, y la respuesta es que sí. Si firmás un boleto, en la reglamentación de AFIP, digamos, si querés, mañana te digo exactamente dónde está, pero la respuesta es que, digamos, no te quiero mentir, te diría 90% sí, mañana te lo confirmo. Boleto, yo entiendo que lo leí en algún lugar, no, ahora no estoy muy... La duda es porque como no tiene una escritura, o sea... pero entiendo que lo tienen previsto. Porque tampoco los autos tienen escritura y también podés liberarte de comprar un auto. No, pero un boleto con posesión sellado, sí. Por eso. Sellado. O sea, estoy 90% seguro que lo leí en la reglamentación de AFIP y que decía que sí. Y si es un fideicomiso, que no hay nada, también puedo firmar un boleto... ¿Fideicomiso que no hay nada? La diferencia es la posesión. La diferencia es la posesión. No, mira, déjame... Perdón, escuchémonos porque si no... Si querés, te lo respondo luego en 5 minutos, me vuelvo a fijar y te lo contesto. La verdad que es una pregunta... Para mí es muy puntual porque el 90% del asesoramiento, al menos que estoy brindando yo, es dónde puedo aplicar mi dinero. Y yo digo, en un bien para zafar de los 6 meses. Pongo el dinero en el banco y lo aplico a un departamento usado, sí. ¿Lo puedo poner en un fideicomiso? No. ¿Lo puedo poner en un edificio que está construido, que ya tiene gente viviendo, que tiene posesión, pero que todavía no se puede escriturar porque no está el reglamento, todo eso? Yo digo, me parece que sí, pero quiero saber si sí o no. No, sí, te lo o sea, la reglamentación de AFIP es bastante extensa. Un comentario hasta el 21 de noviembre se puede depositar. No, pero si me está dando la posición, me está firmando, o sea, estoy pagando el precio. Che, no sirve, chicos. Perdón, la respuesta es recontra técnica y ¿está en la reglamentación de AFIP o no está? Es muy fácil, no, o sea... No vale hacer analogías. ¿Está en la reglamentación de AFIP o no? Yo estoy casi seguro que lo leí, pero no estoy 100% seguro. Perdón. No, una sola cosa, que confirmaron que se puede depositar el dinero hasta el 21 de noviembre. Acá me estoy leyendo, nada más. O sea, podés abrir la cuenta. La cuenta la tenés que dejar abierta hasta el 31 de octubre, pero el dinero en efectivo tenés tiempo hasta el 21 de noviembre. Acaba de salir, lo acabo de leer en acá. ¿Cuándo salió? Recién, estoy leyendo en La Nación. El comentario, ¿no? Y bueno, mira, yo cuando me preguntan, hoy venía con Agustín y me dice, ¿vos qué recomendás? Y yo le decía,
Mira, yo esperaría al 31 de marzo. Pero no, pero el 5%. La verdad que, viste, siempre es así. La verdad que es así. Comprá el Bonar 17, tenelo guardadito por el monto y esperá el 31 de marzo. Y ahí, algo va a pasar. Yo no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Claro. Me sacaron que yo dije que no. Yo dije como máximo hasta diciembre. Dije, si no vas a todos el último día, pues un despelote. Bueno, yo creo que también ellos, este gobierno, digamos, tienen muchas cosas buenas, muchas cosas malas, pero una de sus características es que cuando tiene que dar marcha atrás, da marcha atrás. Vamos los comentarios entre nosotros. Y bueno, si algo no anda, lo van a corregir, ¿viste? Con esto del efectivo, fue medio un lío y la gente no se animaba. También, los plazos, mira, había varios proyectos. Todos tenían un plazo de 2 años. Porque también un blanqueo tan, viste, que tenés que estar ya, meterte ya. La gente, bueno, quiere ver, quiere entender, quiere, viste, informarse, te pregunta a vos, te pregunta a mí, le pregunta a todo el mundo. Y va formando su decisión. En el caso... Sí, bueno, pero está, eso ya está, es una ley. Perdón, si no van a interrumpir más, pregunto. Si no, entrego el micrófono. El tema es este. ¿Qué sucede en el caso de multipropietarios? O sea, de una persona que tiene, qué sé yo, 5 o 6 inmuebles. ¿Cómo es la declaración? ¿Debe declarar los 5 inmuebles? ¿Y cuál es la cotización que tiene que poner? ¿Es de acuerdo, me pregunto, es de acuerdo a la evaluación fiscal actual o tiene que llamar a un colega? Es el valor de mercado y tiene que declarar los 5 inmuebles. Tiene que declarar los 5 inmuebles. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, una persona que no tiene la capacidad de evaluar su propiedad? Tiene que llamar a un colega. A un martillero, sí, tiene que llamar a un martillero que después tiene que ratificarlo en la página de AFIP. Y tiene que preparar una tasación. Bueno, el martillero puede autotasar. Supongamos yo tengo 3 inmuebles. ¿Puedo hacer yo mi tasación? No sé, la verdad que es una pregunta que va por algo de ética del martillero. No puede. Vos no podés cobrar tampoco pestañas, Jorge. Vos tampoco podés cobrar honorario de tu propia propiedad. Por eso es mi pregunta, pues yo tengo inmuebles que los tengo que mandar a tasar por otro. Exacto, y tenés que pagarle al colega que te tasa los inmuebles. Hasta el 0,75 se puede cobrar. Más los 500 pesos de la certificación de la tasación. ¿Ya está establecido el monto de la tasación? Está, sí, acá el colegio lo mandó desde que salió. Y salió por mail todo. Y en el caso de inmuebles que están dados en comodato, ¿están afectados también? Vale decir, Perdón, porque no, me están preguntando acá, es ley lo que estoy diciendo, lo tienen que saber todos esto. Figura en la ley de 1973 en el apartado de honorarios. Así que este tipo de tasaciones... ¿Ese es el honorario que debemos cobrar? Dice la ley, hasta el 0,75. Me alegro. Más 500 pesos de la certificación de tu firma en la institución. ¿Acá? Y sí. En el baño no. Carlos, si son varios, me descuento. 500 pesos por tasación, Jorge. Sacala. Vende una vaquita del campo y con eso pones todo. No, el otro tema es este. Los inmuebles que están dados en comodato. Yo tengo casos donde el inmueble es de una persona y se lo tiene prestado a un... ¿Cómo es la historia esa? Ahí se presume alguna renta. No. Si la propiedad es tuya, tenés que tasarla.
Está bien, pero... Por más que las has prestado, alquilado... No importa, la tenés que tasar igual. Bueno, a ver, ¿quién más quería preguntar algo? Acá, por favor, Carolina. Hola, Agustín, preguntas a Agustín también. Pregúntale a Agustín. Bueno, listo. Perdón, Roberto, discúlpame. El que desee preguntar son las 3 últimas preguntas, 4. 2 para Javier y 2 para Agustín. Ahí está. ¿Y qué Agustín? Sí, está. Bueno, déjela. Las otras las levantamos, no se preocupe. Dale, Roberto. Bueno, la pregunta es con respecto a los fideicomisos. La gente que fue aportando dinero en 2 o 3, 10, 1, lo que sea, ese dinero quizás no lo tenía declarado. Los fideicomisos, los fiduciantes se declaran. El fiduciario tiene que declarar. Está informado. Bueno, están informados, pero no está declarado. ¿Qué pasa con ese dinero? Esa gente va a tener que blanquear ese dinero que fue poniendo en los fideicomisos avanzados, inclusive, ¿no? ¿Cómo? Bueno, da un ejemplo. Vamos a ver el caso. Si yo aportes a un fideicomiso, sí. El fideicomiso... 20 cuotas, 30 cuotas. Sí. El fideicomiso es, reporta todos los fiduciantes, los fiduciarios, los beneficiarios, etcétera. Paga bienes personales por los beneficiarios hasta que te entregan la posesión. Correcto. Y habrá que ver en cada caso si a tu cliente le cierra su declaración de ganancias con los aportes que hizo. Si no le cierra, la pregunta es que blanquee el crédito. Y claro, no es cierto que blanquee el crédito. Esa es la respuesta. No sé, o sea, si yo gano 10 pesos y aporto 15 pesos, no me cierra, porque voy a gastar 5 en vivir y ahorré 5, pagué 15, no. Está bien, pero la pregunta es, no lo puede justificar. No lo puede, ok. ¿Qué tenía guardado? Que lo blanquee, Por eso tiene que blanquearlo, entonces, para que después se con el fideicomiso, cuando escritura y todo, no tenga ningún drama. Tiene que blanquear el crédito contra el fideicomiso. ¿Cómo? El crédito, sí. Allá la señora, la última pregunta. Sí, que blanquee el crédito. Es importante entender. La señora que está levantando el dedo. Disculpa, justamente es este tema. El crédito con el fideicomiso está blanqueado, ¿sí? ¿Hay que hacer alguna declaración, un blanqueamiento con eso ahora o no? Total, ya la declaración jurada está el crédito. Yo cuando te doy una respuesta, antes que nada, claro, las respuestas o lo que charlamos acá es general. Después el caso, bueno, si una persona, si yo hice un aporte a un fideicomiso y ese aporte lo declaré y está todo, está declarado, no voy a blanquear algo que ya está declarado. Pero quedan los aportes quedan, como es un crédito, a un fideicomiso, están en un aporte muy chiquito con respecto a que alguna vez eso se escriture y tenga otro valor. Bueno, pero yo tengo no. Otra cosa es que yo haya hecho un buen negocio. Yo aporté $20.000 y lo declaré, bla, y voy a recibir un departamento. Y ese departamento vale $100.000. Bueno, yo no tengo que blanquear $100.000. Yo gané, hice un buen negocio y chau. En este blanqueamiento no es, pero ya está blanqueado eso. ¿Ya era blanco? No hay nada oscuro. Digamos, hice un buen negocio, el bien ahora vale más porque un bárbaro negocio, pero no hay nada. Y la última pregunta, Las últimas 2 preguntas para Agustín. Ahí. Una pregunta práctica. Agustín, Agustín, dijimos. Agustín. Bueno, si no hay nadie para Agustín, las 2 últimas para Javier. La señorita y Gabriela, que vos también lo habías pedido. Pero hablando en serio, ¿sabés qué? Es mucho más importante lo que habló Agustín que, o sea,
Pero bueno, las últimas preguntas. Le hago una pregunta. Deposito plata para comprar una propiedad, voy a pagar el impuesto que haga falta. El día de la escritura, la forma sería la transferencia bancaria de esa cuenta especial al vendedor. El vendedor, ¿le van a cobrar acá en Provincia de Buenos Aires ingresos brutos como cualquier depósito en un banco? ¿Quién se hace cargo? Me dijeron que se lo reintegraría. No, el vendedor, uy, pobre. No, ¿es gratuita? No, es gratuita la que deposito. No, la transferencia es gratuita, pero después, cuando yo la recibo, yo la transfiero desde mi cuenta gratuita, compro el inmueble y el vendedor recibe unos dólares. Sí, eso. Ese vendedor, para mí, le van a cobrar si cree ingresos brutos y débitos y créditos. Chao. Ese vendedor está muerto. Ese vendedor no es una cuenta de las cuentas especiales de blanqueo. Bueno, por eso, el vendedor me dijo, yo no quiero transferencia, yo quiero billete. Bueno. Pero si el comprador lo compra a través de un blanqueo... Vamos a resolver el caso. El vendedor decide, yo le diría al vendedor, abrite una caja de ahorro en la Ciudad de Buenos Aires. Abrite una caja de ahorro en la Ciudad de Buenos Aires y que te transfieran a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué diferencia hay entre Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires? La Ciudad de Buenos Aires no te van a cobrar ingresos brutos, claro. ¿En la Ciudad de Buenos Aires no? ¿Caja de ahorro? O sea, es un... Ah, te agarran, claro. No, lo que te agarra por convenio multilateral. Te agarra el convenio multilateral. No, a ver, la verdad que es esta. Es un tema comercial. Mirá, vendedor, mirá, comprador, esta operación va a costar más, porque vos venís del blanqueo. Entonces, para mí, yo, vendedor, le diría, mirá, este costo lo tenés que asumir vos, que sos el comprador. Sí, chao. Eso es lo que yo, cómo resolver este intríngulis. Sí, hola. Quería saber, volviendo al tema Uruguay. Última pregunta. Volviendo al tema Uruguay. Uruguay tiene el tratado por el cual no se paga la doble, o sea, bienes personales allá y acá, como en otros países que vos busteaste. Tenemos un tratado con Uruguay sobre bienes personales. Claro, ellos tienen impuesto inmobiliario. Ellos tienen un impuesto inmobiliario, no es equivalente. Sí, fue la última pregunta, Carlos. No, a ver. Y para Agustín, me interesa saber el 1x3. Hablaste vos, el bono ese 1x3. Pero vos sabés. No, la verdad es que desde el punto de vista financiero, cuando nosotros miramos todas las alternativas para cómo pagar, lo mejor es pagar en efectivo. O sea, no te pagar ninguno de los bonos, porque tenés alternativas financieras para usar esa plata que te van a rendir más, por un lado, pero además tenés la posibilidad de tener la flexibilidad de cambiar tu inversión. Y Argentina 3 años es largo plazo. El bono mágico lo tenés que tener por 4 años. Sin transferir por 4 años. Es decir, luego de la elección presidencial de los... Bueno, en un minuto Agustín, que tiene capacidad de síntesis, nos va a explicar, y es justo que así lo hagamos, porque la Fundación Libertad y Progreso estos últimos 6 años ha colaborado siempre con nosotros y ha venido a darnos charlas para podernos ampliar un poco la cabeza desde distintas miradas que tienen todos los economistas de la Fundación. Sintéticamente, Agustín, y aparte les vamos a mandar un mail masivo a todos los colegas para simplificar. Aquel que quiera adherirse a Libertad y Progreso, nosotros vamos a mandar un mail que van a poder adherirse a Libertad y Progreso. Agustín, tenés un minuto. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, Libertad y Progreso es una fundación. Yo me dedicaba a las finanzas. Hace 10 años vendí mi empresa y me dedico 100% a tratar de cambiar las ideas de la Argentina. Nos fusionamos con otros 2 grupos que estaban haciendo lo mismo, con Manuel Solanet, que tal vez alguno lo conozca, y con Aldo Abraham, que también sale bastante en los medios, y hicimos Libertad y Progreso.
Y ahora tenemos dos objetivos en concreto. Un objetivo es tratar de ayudar a este gobierno a que termine lo mejor posible, ¿sí? No siempre nos dan pelota, pero por lo menos les acercamos ideas. El gobierno es enorme, son muchísima gente. Algunos tienen las orejas muy abiertas, les interesan las propuestas, algunas las tomarán, otras no, y a otros son muy soberbios y no quieren ninguna propuesta, ¿no? El Ministerio de Economía, por ejemplo. Pero el resto del gobierno, la verdad que es muy abierto, y eso es muy interesante. Y ahí elaboramos proyectos de ley, tenemos gente que es con seguimiento en el Congreso, en diputados, senadores, hablamos con las personas que están en los distintos ministerios, y ese es un primer objetivo que para nosotros es muy importante, tratar de que este gobierno termine lo mejor posible y si es posible que sea reelecto. Ahora, del otro lado nosotros somos críticos, porque creemos que hay que decir la verdad y mostrar los problemas que estamos viendo. Entonces nos van a ver en los medios que no decimos que está todo lindo, la verdad es que muchas cosas las vemos complicadas. Y ese es un objetivo. Y el segundo objetivo, que para mí es más importante, trabajamos en debatir las ideas de la Argentina. Hacemos videos, ya los han visto más de 10 millones de personas, para explicar temas básicos, los impuestos. La gente no sabe cuánto paga de impuestos. Hay mucha gente que porque evade algo, porque no factura todo y demás, cree que está pagando pocos impuestos. Nosotros el año que viene, si conseguimos el financiamiento, va a ser una aplicación para el celular, para que con 3 o 4 preguntas sepas cuánto estás pagando de impuestos. De los 96 impuestos, los que vos crees que no pagás, cuando tomás un vaso de agua, te están cobrando ingresos brutos, una cantidad de cosas, etc. Así que hacemos esos dos temas, que para nosotros es muy relevante, porque a Argentina no le va muy bien. Llegamos a ser el 4º país del mundo, hoy estamos retrocediendo, ahora estamos cerca del 70 país del mundo, y la verdad es que, en nuestra opinión, es porque tenemos ideas equivocadas. Si seguimos creyendo lo mismo que creíamos hace los últimos 70 años, vamos a seguir mal. Tenemos que debatir ideas nuevas, pero comprender el impacto que tienen los impuestos, entender que el Estado, cada vez que da una jubilación gratis, cada vez que da un plan social gratis, alguien lo está pagando y el costo es cada vez más alto, y es tan alto el costo que hoy se nos van los capitales al exterior. Esa fuga de capitales era una presión impositiva. Luego el blanqueo, si no bajamos los impuestos, puede ser mucho más complicado. Por eso yo lo que más los invito es a participar donde quieran, pero participen y no sean habitantes de Argentina, sino que sean ciudadanos.